Aprovechando la sorprendente y reciente noticia en la que unos jóvenes han descubierto unos extraños fósiles de pingüinos gigantes, me he sentido en la obligación de proponer como tema para el capítulo de hoy tratar una de las ubicaciones más emblemáticas de toda la mitología lovecraftiana. Me atrevería a decir que la más reconocida tanto por neófitos como por cultistas experimentados. ¿Y por qué unos pingüinos gigantes pueden haberme hecho pensar en esta región tan remota? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de las montañas de la locura. Según escribió St. Joshi, el que está catalogado como el mejor biógrafo de Howard Phillips Lovecraft, el gran maestro sintió desde siempre una gran fascinación por la Antártida. Prueba de esto fue que con tan solo 9 años, Lovecraft ya escribió varios cuentos inspirados en las regiones antárticas. Pero no fue solo por esta pasión infantil por la que escribió la novela en 1931 y la publicó más tarde en el 1936 en la revista Pulp Astounding Stories. Fue también porque Lovecraft padecía un extraño caso de poiquilotermia, a buscarlo en Google, que más o menos vendría a decir que la persona que lo padece tiene ciertas dificultades a la hora de regular su temperatura corporal. Como muestra, por ejemplo, con temperatura inferior a 20 grados, la persona que sufre esta enfermedad puede sentirse gravemente mal. Tal era este efecto en el organismo de Lovecraft que ha quedado recogida en una de sus cartas, que un día llegó incluso a perder el conocimiento en plena calle porque la temperatura había bajado muy rápidamente hasta aproximadamente unos 15 grados bajo cero. Y es que Nueva Inglaterra tiene unos inviernos muy fríos. ¿Que no os creáis todavía que el maestro tenía cierto recelo respecto al frío? Recordemos que tiene un relato escrito que se llama Aire Frío. Otra de las grandes inspiraciones de Lovecraft para escribir En las montañas de la locura, sin duda fue Las aventuras de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, al cual, como ya sabemos, Lovecraft admiraba. Igual que un servidor. Fijaos si era evidente la inspiración en el relato de Arthur Gordon Pym, que Howard Phillips Lovecraft usó la expresión Tekeli-li directamente del relato de Poe para incluirlo en su obra. Y no fue casualidad, indudablemente, por lo extraño de la expresión, sino que es que lo explicitó en una de sus cartas a los miembros del círculo. Pero no cesó ahí el germen de inspiración de Lovecraft para escribir esta obra. Ya hemos visto que llevamos un buen número de elementos inspiradores. Y es que Lovecraft estaba maravillado con la obra pictórica del autor ruso Nikolás Roerich. Basta con echar un vistazo a su obra para juzgar por nosotros mismos. Pero vamos, es que no tenemos ni que intuirlo. Es que dentro de la propia obra En las montañas de la locura, Lovecraft explicita: el paisaje me recordaba algo a las extrañas y turbadoras pinturas asiáticas de Nikolás Roerich y la aún más extraña y turbadora descripción de la maligna y fabulosa meseta de Len, que aparece en el pavoroso Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. Más tarde lamenté bastante haber hojeado aquel libro monstruoso en la biblioteca de la universidad. El argumento de la novela puede parecer en principio sencillo. El geólogo William Dyer cuenta en primera persona la expedición con un grupo de científicos a la Antártida y los horrores indescriptibles que descubren en una antediluviana ciudad, disimulada entre la jungla de hielo, roca y nieve, y que por el bien de nuestro juicio no debería existir. Una ciudad a la que pusieron de nombre Corona Mundi, que vendría a decir algo así como el techo del mundo. La descripción de la ciudad por parte del gran maestro es sencillamente extraordinaria, con sus devastados edificios de roca oscura de dimensiones megalíticas, donde se respira el aire de las cristas abandonadas siglos atrás, y sin embargo se intuye la existencia de una amenaza sin forma, un oscuro mundo sin rastro de vida, salpicado de ciclópeos salones de piedra inundados por insólitos jeroglíficos, los cuales cuentan la historia de una raza extraterrestre. Como se suele repetir en este género del horror cósmico y que ya sabéis que a mí me encanta, es la insaciable curiosidad de los protagonistas, en este caso científica, la que los lleva a sumergirse cada vez más y más, en este caso, en esta urbe helada de tiniebla. Esto lo desarrolla extraordinariamente bien el gran maestro, proporcionando a los personajes un conjunto racionado de pistas siniestras que lo irán acercando poco a poco a los horrores apenas atisbados por el propio lector, hasta que al final descubran en el mismo fondo de la ciudad en ruina las consecuencias de la devastadora lucha de esa raza extraterrestre a la que denominaron los antiguos o primigenios, y no son los dioses primigenios, contra las abominaciones que ellos mismos crearon, los Shoggoths. La novela transmite desde el minuto cero esa sensación propia de las obras de ciencia ficción y tan intrínseca a todo lo que Lovecraft escribió, en la que el descubrimiento de una historia oculta, de unos hechos que resultaron desconocidos para el ser humano, termina en catástrofe. Esta situación se detecta extraordinariamente bien en la evolución personal del equipo que conforma la expedición
Peabody, un multitudinario grupo de académicos expertos en diversas materias científicas, cada uno de los cuales irá perdiendo de manera paulatina ese punto de objetividad propia de la ciencia cuando los datos que van descubriéndose escapan al normal raciocinio. Uno de los puntos más aterradores de Las montañas de la locura, y que también suele repetirse dentro del horror cósmico, e igualmente los que me conocéis, sabéis que una de mis características favoritas es la constante y formal apariencia de un anodino informe científico. El glaciar estaba a 86 grados y 7 minutos de latitud norte y 174 grados y 23 minutos de longitud este. La pirámide medía 15,5 metros de alto por 7,8 metros de largo, Ofreciéndonos la falsa ilusión de que el hecho habría ocurrido de verdad. Y paradójicamente, esta sistemática repetición de elementos técnicos y formales le aporta al texto un muy poderoso aspecto poético. Y si quisiéramos conocer todos los detalles de Las montañas de la locura, así como lo que se esconde dentro de Corona Mundi, ¿a qué relatos deberíamos acudir? Bueno, evidentemente nos iríamos a En las montañas de la locura, donde se desarrollan la práctica totalidad de los acontecimientos. Pero también, si queremos saber algo más sobre los seres que habitan estas tierras tan inhóspitas, podríamos recurrir a La sombra sobre Innsmouth, en donde se menciona meramente a los Shoggoths, a Sueños en la casa de la bruja, donde se habla de los antiguos, igualmente de estos últimos se habla en La noche de los tiempos, y también en Celefais, toda obra del gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Y como última curiosidad, otra fuente de inspiración de Howard Phillips Lovecraft para escribir En las montañas de la locura fue la novela de Edgar Rice Burroughs, En el núcleo de la Tierra, publicada en el 1914. Una novela que plantea la existencia de una especie de raza reptil que habita las profundidades de la Tierra, la cual es denominada los Mahar, una raza que, al igual que ocurriera con los antiguos, es descrita con cierta simpatía a pesar del maltrato que le proporcionan al hombre. Además, ambas razas son aladas, palmípedas, razas dominantes, científicos extremadamente avanzados en la ingeniería genética y en la arquitectura. Las dos razas tratan a los humanos como ganado. En ambas historias se usan radicales técnicas de perforación y se diseccionan cuerpos humanos. Incluso los Mahar de Burroughs, y agárrate, emplearon para las labores más duras una raza de esclavos creados genéticamente que se llamaban ¿Nani? los Sagoths. Los cra, que te hemos pillado. ¡Ah! Se me olvidaba, los pingüinos. ¿Por qué los pingüinos me han recordado a Las montañas de la locura? Pues porque resulta que no solo son esos seres abominables de los que hemos hablado antes, como los antiguos o los Shoggoths, los que moran las profundidades de Corona Mundi, sino que también la habitan una raza de delicados y simpáticos pingüinos de 3 metros de altura, totalmente albinos y sin ojos. Y la verdad es que no fue invención de Howard Phillips Lovecraft. En este caso, de nuevo, estarían inspirados en una raza existente de pingüinos gigantes llamados Anthropornis, que son más grandes que los pingüinos emperador. Esto nos demuestra de nuevo lo bien preparado que estaba Howard Phillips Lovecraft en diversas materias científicas. Así que bueno, venga. Te perdonamos lo de antes.